Muy buenas tardes, muchas gracias Indira. Y pues para mí es un privilegio el poder estar en estos momentos compartiendo con ustedes un pequeño eh, bosquejo de lo que es un programa interno de protección civil y sobre todo eh, para que tengamos algunas ideas de lo que podemos ver en el diplomado de programas internos de protección civil que organiza la CEPROC, la Universidad Docents, en conjunto con la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Y voy a dar inicio con este webinar y me gustaría llamar su atención sobre este evento que seguramente muchos de los que están escuchando recuerdan, en el 29 de enero del 2015, donde desafortunadamente hubieron 7 muertos y al menos 54 lesionados por la explosión de gas LP en un hospital en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Um, Independientemente de las causas y todo lo que dejamos de hacer, lo que se pudo, lo que no se pudo haber hecho, y los actos heroicos que seguramente hubieron en ese día, si nosotros analizamos esta escena y alcanzamos a distinguir lo que hay en este lugar, pues tenemos una pipa donde los bomberos están haciendo su trabajo, están enfriando. Eh, Sin embargo, pues si el contenedor tiene producto, ¿qué pasaría si este se sale de control y hay una siguiente explosión? Eh, el producto cuando sale de su contenedor aumenta arriba de 270 veces su volumen y por lo tanto tanto la onda expansiva como la energía calorífica generada pues seguramente llega a más de 50 metros. En este espacio lo que estamos viendo son observadores, le llamo yo, personas que están muy cerca del evento, personas que están haciendo algún trabajo, pero también a una distancia muy corta. Y pues para los que dominan el tema de gas, posiblemente digan que ya está controlado, sin embargo, para el resto de la población que no somos expertos en manejo de gas, eh, posiblemente ni siquiera sabemos a lo que nos estamos exponiendo. A lo que voy es que hay ocasiones en que nosotros mismos no tenemos una eh, percepción del riesgo similar a lo de otras personas. En ese sentido, cuando, cuando analizamos cuestiones como actitudes, como juicios, creencias, emociones, nivel de conocimiento del riesgo, nivel de o temor o terror que tenemos con respecto a los eventos que pueden ocurrir y el número de personas que se están exponiendo, así como pues la cultura que a veces tenemos, el desarrollo económico que hay en el lugar y otro tipo de factores que nos pueden llevar a que esa percepción del riesgo sea muy diferente como ciudadanos, como especialistas, como autoridades, y donde una de las posiciones que podemos tener es la negación, el decir a mí no me ocurre, a mí no me pasa. Um, la otra que podríamos tener es pues la indiferencia, donde nosotros pensamos que los temas de prevención o los temas de protección civil corresponden a otras personas, corresponde al de seguridad de la empresa, corresponde a la autoridad que se llama protección civil, pero a nosotros no nos corresponde. En cualquiera de los dos casos, el riesgo existe y el riesgo nos va a afectar el día que se materialice el peligro. Y la otra posición que podríamos tener es estar dispuestos al cambio, aceptar el riesgo, eh, conocerlo y dentro de los puntos que marca la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastres es precisamente la comprensión del riesgo.
Y entonces nosotros diríamos, y realmente estamos comprendiendo el riesgo, y si lo estamos comprendiendo, esto nos tendría que llevar a cambios. ¿Por qué? Porque el riesgo, nosotros de alguna manera podemos modificarlo, para bien o para mal, desafortunadamente, pero podemos modificarlo. Y en ese sentido, lo ideal sería modificarlo para bien. En otras palabras, la cuestión está, o el reto está en intervenir las acciones y las condiciones que nosotros mismos estamos generando o estamos creando. Um, Algunos autores que manejan la cuestión del desarrollo, que ya no solamente nos hablan de gestión integral de riesgos de desastre, sino que también ahora ellos proponen, y menciono principalmente a Alan Lavelle y a Gustavo Wilches, que proponen en el sentido de la vulnerabilidad de una comunidad, diferentes tipos de vulnerabilidades, como los que podemos ver aquí en la imagen, desde naturales, físicos, económicos, sociales, políticos, etcétera. Teniendo en cuenta que el riesgo está directamente relacionado con la vulnerabilidad, entonces nosotros podríamos decir, en cuanto al riesgo, que los riesgos que podemos analizar de una población o de una comunidad son precisamente estos. Y en ese sentido, cuando nosotros integramos un programa de protección civil para un inmueble, podríamos tener un panorama muy amplio de todo lo que se debe considerar en un programa de protección civil. Sin embargo, en el caso de México, vamos a ver cuáles son los alcances de esos programas de protección civil con respecto a la Ley General de Protección Civil. Entonces, muchas veces, aunque en la gestión integral de riesgos de desastre o la gestión del desarrollo tendríamos que considerar estas vulnerabilidades o estos riesgos, tendremos que tener presente también que los programas de protección civil para inmuebles en la República Mexicana tienen un cierto alcance. Y empezamos entonces con, primero, definir qué son los programas de protección civil. En una de las definiciones que nos da la misma Ley General de Protección Civil, y enmarco o pongo con letras resaltadas las palabras claves de esta definición. Y nos dice que es un instrumento de planeación y operación. Y cuando hablamos de operación, quiere decir que es un instrumento vivo, porque desafortunadamente tenemos, a nivel nacional no es específico de un estado, de un municipio, tenemos la costumbre de elaborar un programa de protección civil, ingresarlo a la autoridad. Una vez que fue aprobado, lo guardamos y volvemos a desempolvarlo hasta el próximo año, cuando tenemos que presentarlo nuevamente a la autoridad. Dice que estos programas están inscritos en el ámbito de dependencias, entidades, instituciones, organismos, de los tres sectores: público, privado y social. En otras palabras, todos de alguna manera estamos involucrados en estos programas de protección civil, y consta, digamos, de tres secciones. Una que es el plan operativo, y cuando analizamos de fondo este concepto podría generarnos un poco de ruido, porque dice que el plan operativo para la unidad interna de protección civil. Esa unidad interna de protección civil corresponde al grupo responsable de que este programa de protección civil se elabore y se le dé seguimiento dentro de los inmuebles. Entonces, nuevamente dice el plan operativo para la unidad interna de protección civil, o sea, la sección 1. Y después nos dice el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias. Y aquí podríamos interpretar que estas dos secciones
que dentro de la ley está en la sección 2 y la sección 3 romano, no corresponden a la unidad interna de protección civil, corresponden a las unidades de protección civil, que estas ya corresponden a los municipios. Sin embargo, en los programas de protección civil se nos piden las 3 secciones. Pero bueno, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados. Que en este sentido, cuando veamos los conceptos tanto de la Oficina de Naciones Unidas para el Riesgo de Desastre y eh, los conceptos que se manejan en el caso de los riesgólogos y de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a ver que realmente hay una diferencia entre peligro y riesgo. Pero nos dice aquí que vamos a definir acciones preventivas. Y también un problema que tenemos en la interpretación es que a veces no entendemos qué es la prevención y pensamos que la prevención es la reacción, es el estar preparados para la reacción. Esto es que si tenemos una brigada de primeros auxilios y una brigada de combate a incendios, es prevención. Sin embargo, una brigada de incendios, un extintor, un detector, no nos previene el incendio. Nos ayuda a controlarlo, nos ayuda a atacarlo y hay que tenerlo. No estoy diciendo que no sea correcto. Y la prevención sería que no nos suceda el incendio. Todas las acciones que nosotros tomamos para que no suceda. Sin embargo, dice aquí también, y en dado caso que llegue a suceder algún evento, dice, y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad, o sea, de reaccionar en el momento que se materialice el peligro. ¿Sí? Y nos habla de emergencias o desastres. Los programas de protección civil, que de alguna manera están manifestados en la ley, nos habla de programas generales, de programas específicos, de programas estatales y municipales. Y en este caso, el diplomado de la asociación es específicamente de programas internos de protección civil. Pero antes de hablar de estos programas internos de protección civil, me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos que van a ser importantes y que son relevantes para poder desarrollar un programa de protección civil. Y uno de ellos precisamente es el peligro. ¿Sí? Dejamos ahí del lado derecho algunas referencias y dice que peligro, tanto para la OIT como para algunos autores riesgólogos, de los mejores riesgólogos del mundo, nos hablan de que el peligro es una característica y que hay una energía que puede causar un daño. Una característica y una energía que puede causar un daño. De manera muy general. Entonces, el peligro es aquello que te puede causar un daño. En el caso de, y fíjense, desde el marco de acción de Yogo ya teníamos este concepto en toda la terminología que se manejó en la estrategia internacional para la reducción de riesgos de desastres, donde ellos definían ya sea amenaza o peligro como un evento físico potencialmente perjudicial. Veamos el anterior. Tiene una característica que puede, o una energía que puede causar un daño. ¿Qué dice aquí? Un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida, y nos habla de cuáles son esas pérdidas. Podrían ser vidas o lesiones, daños materiales graves, perturbación de la vida social, económico, degradación ambiental, pero al final de cuentas, si lo englobamos, esto diría que es una pérdida. Y también nos
soporta este concepto y nos dice que las amenazas o esos peligros incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes, ya sea natural, que nos habla de los geológicos, hidrometeorológicos, biológicos, tal y como lo maneja en este caso desde el marco de acción de Yogo, y pueden tener diferentes orígenes también como antrópicos, que son degradación ambiental y amenazas tecnológicas. Al final les voy a mostrar una tabla de la manera en cómo está clasificado en nuestra ley. Por otro lado, si tomamos en cuenta los primeros autores del concepto de peligro, podríamos también hablar del aspecto de riesgo. Y decimos que riesgo es una expresión, ya sea cuantitativa o cualitativa, de la posible pérdida. Decía el concepto anterior que el peligro se puede materializar en el futuro, pero en el concepto de peligro no tenemos una magnitud del daño, no tenemos una escala que sea medible o para comparar una posible pérdida. En este caso dice que esta expresión de la posible pérdida va a considerar la probabilidad de que se presente, pero también el resultado o las consecuencias de si se materializa el peligro. Si nos vamos nuevamente en este mismo orden de ideas y vamos a la terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, decimos que el riesgo o el concepto como está definido aquí es la probabilidad, nuevamente vemos que aparece probabilidad como el concepto anterior, de consecuencias, aparece nuevamente la palabra consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas. Sin embargo, en este caso, como la gestión de riesgos de desastre está enfocado más a cuestiones mayores, nos habla de muertes, lesiones a propiedad, al medio de subsistencia de interrupción de actividades económicas o deterioro ambiental, que es el resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. En otras palabras, hay una diferencia entre peligro y riesgo. Peligro, nuevamente, es lo que nos puede causar daño. Riesgo es una vez que nosotros hacemos una evaluación, nosotros podemos llegar a determinar el riesgo. Y las expresiones que se nos dan en cuanto al riesgo, pues podemos decir que hay un riesgo bajo, medio, alto, los podemos clasificar como 1, 2, 3. Con letras podríamos decir que es A, B o C, o con números romanos también, 1, 2 o 3, o inclusive con colores, verde, amarillo, rojo. Al final de cuentas, nosotros podemos tener, dependiendo del alcance, del objetivo de estos riesgos, nosotros podemos tener con respecto a un autor los, los valores y dependiendo de los criterios que este autor nos da con respecto al riesgo. En el último caso, estoy colocando como ejemplo del 1 al 20 como niveles. Sin embargo, siempre habrá un nivel que es el mínimo, un nivel que es intermedio y un nivel que es lo peor que nos podría ocurrir. Pero para esto, pues nosotros necesitamos tener metodologías que nos lleven a determinar esa expresión. Necesitamos tener criterios que mediante la aplicación de esos criterios y conocimiento técnico con la realidad de levantamiento que hicimos de los peligros, pues determinemos esa expresión. Pero para poder determinar esto, pues nosotros forzosamente necesitamos realizar un levantamiento, necesitamos conocer el peligro del que estemos tratando, bajo qué situaciones se puede materializar, bajo qué condiciones, quiénes estarían expuestos. Y cuando nosotros tenemos mayor información, mejor será el siguiente paso, que es un análisis de todo aquel levantamiento de información que hicimos previamente, el conocimiento de el peligro, las circunstancias bajo las cuales se puede materializar. Mediante una metodología hacemos un análisis y por lo tanto en ese momento del análisis con esta metodología determinamos el riesgo. Entonces es cuando
nosotros podemos generar lo que se conoce como un programa de reducción de riesgos o un plan de reducción de riesgos de desastre, hasta que empezamos a conocer realmente el riesgo. En ese sentido, cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de un enfoque del riesgo, nosotros podríamos tener un enfoque desde el punto de vista laboral, que es la seguridad y salud en el trabajo. O podríamos tener un enfoque ambiental que tiene que ver con los riesgos o con los impactos ambientales que se pueden generar. Y la otra podría ser un enfoque de protección civil o de gestión integral de riesgos de desastre, que en este caso los programas de protección civil están enfocados precisamente y específicamente a el tema de gestión integral de riesgos de desastre. Y por lo tanto el alcance no es tan amplio como a veces pensamos y queremos abarcar absolutamente todos los riesgos habidos y por haber, independientemente si aplican o no aplican. Sin embargo, nuestra ley es muy clara y al rato platicaremos acerca precisamente del marco jurídico. Algunos fenómenos perturbadores precisamente de este alcance que tienen los programas de protección civil, que principalmente y por el momento tenemos 5, que son los químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, hidrometeorológicos, geológicos y socioorganizativos. ¿Y por qué digo 5? Porque además tenemos el de fenómenos del espacio exterior, que de acuerdo a la fracción 21 es un sexto grupo de fenómenos que podríamos analizar. Y más adelante haré un comentario en unos minutos. Pero estos agentes, a su vez, están y tienen una clasificación de los fenómenos que están considerados, y estos fenómenos están mencionados en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, y los van a encontrar ustedes desde la fracción 22 hasta la 27, y donde nos da el alcance de cada uno de estos grupos de fenómenos. Es muy común mezclar la protección civil con la seguridad y salud en el trabajo. Involucramos temas de seguridad y salud del trabajo en la protección civil que no corresponden. Y ahorita que hagamos un análisis con lo que nos menciona la ley, entenderemos a qué nos referimos. Sin embargo, dentro de la ley, en ese artículo 2, lo que nos define son precisamente estos fenómenos. Por lo tanto, un trabajador que sufre un accidente de trabajo y tratamos de clasificarlo en alguno de estos grupos, pues jamás vamos a poder involucrarlo. Sobre todo me mencionan mucho los socioorganizativos, pero un trabajador que se corta con alguna herramienta o que le cae un material porque no traía casco y le cae un material en la cabeza, le pasa un accidente grave. Si estuvieran socioorganizativos, podríamos o tendríamos la necesidad de clasificarlo en uno de los fenómenos que nos menciona aquí y diríamos, ¿dónde lo clasificamos? ¿Con demostración de inconformidad social? ¿En concentraciones masivas? ¿En interrupción de servicios? ¿En accidentes aéreos? ¿En terrorismo o sabotaje? Y nos damos cuenta pues que realmente no está incluido en ninguno de estos organizativos. No estoy diciendo que no nos importe la persona que va a sufrir un accidente. Sin embargo, hay una secretaría, que en este caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tiene la función, la responsabilidad de hacer inspecciones a los centros de trabajo para que se cumpla con el uso del equipo de protección personal o se cumplan los procedimientos seguros de trabajo, etcétera. Toda la función que cumple la Secretaría del Trabajo y Protección Civil. Perdón, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos también los fenómenos del espacio exterior, donde vamos a ver un artículo de la ley
y qué nos dice con respecto a estos fenómenos. Otro esquema con el que podríamos presentar esta imagen, porque a algunos a lo mejor no les queda muy claro, podría ser de esta manera. Tenemos 6 grupos de agentes perturbadores, de los cuales hasta el momento en un programa de protección civil consideramos 5, y cada uno de estos grupos de agentes perturbadores está clasificados fenómenos de los cuales nosotros tendríamos que hacer ese análisis de los peligros que pueden representar para la organización o el inmueble donde se va a integrar el programa de protección civil. Y vean, aquí nos dice que un grupo pertenece o 3 grupos pertenecen y pueden ser de origen natural y 3 de origen antrópico. Porque nos dicen cuando damos el ejemplo de un accidente de trabajo, pues es que el accidente de trabajo es de origen antrópico. Sí, tienen toda la razón, pero los 3 agentes o grupos de agentes que nos menciona la misma ley son los que tenemos en este momento: químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos. Pero además, en el caso de los químico-tecnológicos, no va a ser solamente que se llame incendio. Tendrá que estar clasificado en que sea una emergencia mayor, un desastre o un siniestro. Y ahorita les menciono también dentro del marco jurídico el porqué de esto que estoy comentando. Por lo tanto, el programa de protección civil abarca lo que en este momento tenemos en esta diapositiva. Y esto corresponde a los peligros a que estén expuestas las personas que están dentro de un inmueble. Con esto entonces podemos pasar precisamente al marco jurídico y voy a hacer esta diferencia precisamente cuando hablamos del aspecto laboral y el por qué hay una división en estos temas. Desde la misma Constitución Política, en el caso de laboral, el artículo 123 nos habla de obligaciones del patrón para implementar todas las medidas de seguridad y evitar accidentes, así como la capacitación a la que está obligado el patrón. Obviamente de este se deriva lo que es una ley federal del trabajo, un reglamento federal de seguridad y salud del trabajo, y lo práctico serían las normas oficiales mexicanas. Que estas normas de la Secretaría del Trabajo corresponden la revisión a la Secretaría del Trabajo. Aquellas normas que son NOM STPS, pues corresponden a la Secretaría del Trabajo. Las que son de Secretaría de Energía corresponden a la Secretaría de Energía. Las que son de Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para el caso de protección civil, que es la primera columna que tenemos en la diapositiva, primero, en el artículo 73, con lo que respecta a, en este caso, el que se puedan elaborar leyes o las facultades del Congreso, que nos dice que ellos pueden elaborar y les dan la facultad de elaborar el marco jurídico en relación a la protección civil. Y lo vamos a poder encontrar en esta fracción. Asimismo, entonces se integra o se publicó primero en el 2000 y después una nueva ley en el 2012, la Ley General de Protección Civil, con algunas modificaciones que ha tenido. Sin embargo, es esta de el 2012. De esta ley tenemos un reglamento de la Ley General de Protección Civil. En ambos documentos nos mencionan
los programas internos de protección civil, además de la obligatoriedad de integrar estos programas de protección civil. Y entonces estamos hablando que desde el nivel federal ya hay documentos, ya hay leyes que se nos exigen estos programas de protección civil. Y por lo tanto, donde vamos a enfocar nuestro esfuerzo para los programas de protección civil va a ser específicamente en esta columna. ¿En qué momento nosotros vamos a tomar el apoyo de las normas oficiales mexicanas? Desde el momento en que nosotros lo relacionamos con el hecho de que falte o que no se cumpla con una de esas normas a las que está obligada la operación de ese inmueble, pero que esté de alguna manera relacionado con estos temas. En ese momento enlazamos esa norma para pedir que se hagan algunas adecuaciones, modificaciones o implementar algún sistema que nos pida esa norma. ¿Por qué? Porque le estamos relacionando con esto. Nosotros no vigilamos el cumplimiento de la norma como una institución que le corresponde la vigilancia, pero sí tomamos esta norma como base para mitigar en la medida de lo posible, para eliminar el riesgo si es posible, o disminuir la probabilidad de que se presente un evento. Ahora bien, entonces específicamente con esto que estamos manejando con respecto a la ley, si nosotros vamos al artículo 14 y leemos qué es lo que dice con respecto a qué es el Sistema Nacional de Protección Civil, tanto el 14 como el 16, y nos va a hablar que pues prácticamente todos los mexicanos estamos dentro de este Sistema Nacional de Protección Civil. Y aquí van a estar las autoridades, académicos, diferentes organismos, de tal manera que todos estamos considerados dentro de ese marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Y a veces también tenemos mal ese alcance y solamente pensamos que aquella dependencia de gobierno que se llama Protección Civil son los únicos responsables de la protección civil, ¿no? Y nos conviene porque le dejamos todo el problema a protección civil. Inclusive queremos que el alcance de la protección civil sea mayor que el que está definido en la ley. Y absolutamente para todo queremos que se involucre protección civil, cuando realmente no todo es función de protección civil. Ahora bien, el objetivo de este Sistema Nacional de Protección Civil, que como hemos platicado y uno de los temas que maneja es que uno de los objetivos es salvaguardar la integridad de las personas y nos empieza a hablar de sus bienes, del entorno, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces de aquí nos agarramos de ese pequeño texto para decir, ah, pues todo le corresponde a protección civil, porque si se lesiona, si se cae, si se corta, si se golpea, y lo ponemos como pretexto. Pero lo que no estamos haciendo es leer todo el artículo y dónde nos va a mencionar ante la eventualidad de una emergencia, de un siniestro, un desastre. Y entonces, cuando nos preguntamos si en un accidente de trabajo el fallecimiento del trabajador es un desastre, una emergencia, algunos pensarán que sí, que es una emergencia. Y efectivamente es una emergencia para la empresa, es una emergencia para el propio trabajador, para la familia inclusive puede ser un desastre, ¿no? Pero, ¿cómo tenemos esos conceptos o esas definiciones de las que refiere la Ley General de Protección Civil? Y tendríamos que nosotros enfocarnos a estas emergencias, siniestros o desastres, pero para los que considera la Ley General de Protección Civil en sus definiciones. Y en el artículo 2, que está relacionado con esta terminología precisamente de esa Ley General de Protección Civil, nos va a definir lo que es una emergencia, lo que es un siniestro y lo que es un desastre. Pero al final de cuentas, este concepto que nos da lo relaciona ya sea con los agentes perturbadores, con los fenómenos, y los tres van a mencionar los agentes perturbadores. Esto es,
para la protección civil, esas emergencias, siniestro, desastre, solamente son aquellos que están relacionados con los agentes perturbadores. ¿Puede haber definiciones más amplias o que tengan otro alcance? Por supuesto que sí. Pero para el tema de programas de protección civil, de acuerdo a los conceptos de cómo los manifiesta la Ley General de Protección Civil, tiene que estar relacionado con agentes perturbadores. Y también les dejo de tarea que ustedes investiguen ahí en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, precisamente estos conceptos y vean cómo los tres los manda a que sean por la eventualidad o por la materialización de uno de los peligros de estos fenómenos de los 5 grupos de agentes perturbadores. Más uno. Por otro lado, el reglamento de la Ley General de Protección Civil, específicamente en el artículo 76, nos maneja un contenido de esos programas de protección civil, que eran las 3 secciones que mencionábamos hace un momento. Y estas 3 secciones nos van a dar una serie de información que nosotros debemos de considerar. Algunas veces nos han dicho que es demasiada información que se mete en un programa de protección civil. Independientemente si estamos o no de acuerdo, existe dentro del artículo 76 ese contenido. Por lo tanto, no podemos eliminarlo. No podemos compactarlo o no podemos crear nuestra propia estructura de los programas de protección civil. Pero además de esto, por ser una ley general, cada uno de los estados genera su propia ley y su reglamento en materia de protección civil. Y en ese caso, tendríamos que ver qué requerimientos se nos piden de esta ley o de este reglamento, dependiendo del estado donde estamos, que además de lo que dice el artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil, debamos considerar para nuestro programa. Y no solamente esto, también en el reglamento municipal nos va a dar algunos requerimientos adicionales desde el punto de vista municipal. Cabe aclarar que estas leyes de nivel estatal no se pueden contraponer a lo que dice la ley general. Pueden ser complementarias, pueden ser más estrictas, pero no se puede contraponer y no puede ser menos exigente en cuanto a los puntos que manejamos en la ley general. Y un reglamento municipal tampoco se puede contraponer a lo que le dice su ley estatal, ni puede decir cosas contrarias a lo que dice la ley estatal. Por lo tanto, son complementarias. Y en ese sentido, cuando elaboramos un programa de protección civil, tiene que estar enfocado a lo que dice la ley general, la ley del estado y el municipio donde se encuentra el inmueble donde estamos haciendo el programa de protección civil. Obviamente, las normas que le apliquen, ya sea de Secretaría del Trabajo, ambientales o de otra dependencia de energía, por ejemplo, pero en temas relacionados a los agentes perturbadores. Y volvemos a caer en los agentes perturbadores. A manera de resumen, el programa de protección civil de un inmueble, y para integrar este programa, es importante que nosotros tengamos un diagnóstico primero del lugar con respecto a los peligros o estos agentes perturbadores o estos fenómenos que pueden afectar al inmueble. Por lo tanto, al momento de nosotros integrar un programa, pues tendríamos que visitar el lugar, tendríamos que hacer entrevistas, tendríamos que observar cómo trabajan. ¿Para qué? Para que de estos hallazgos con un fundamento legal o un fundamento técnico
podamos generar una serie de recomendaciones, todas relacionadas con los agentes perturbadores, una serie de observaciones para correcciones o que son áreas de oportunidad que deberán estar en un plan de reducción de riesgos de desastre. Aquí no podemos tener ocurrencias, por eso ahí les coloco esto de 0 ocurrencias, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces cuando no tenemos experiencia, cuando no conocemos el marco jurídico, se nos da mucho por tener ocurrencias y decir cosas sin un fundamento real. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos identificados los peligros, es importante hacer un análisis. En otras palabras, tenemos que aplicar metodologías o debemos de tener herramientas para hacer estos análisis de los riesgos que están involucrados en estos agentes perturbadores y que pueden impactar en nuestro inmueble. Para que al tener el resultado de la evaluación se derive lo que es un plan de reducción de riesgos de desastre. Actualmente las recomendaciones que nos da el ingeniero Enrique Guevara del Centro Nacional de Prevención de Desastres es que dentro de los programas, antes de preocuparnos por capacitar una brigada de incendios, tendríamos que, dentro de nuestro plan de reducción de riesgo de desastre, tener algunas acciones que nos lleven a, en la medida de lo posible, disminuir la probabilidad de que se pueda presentar un incendio, ¿sí? Y entonces el plan de reducción de riesgos debe estar primero documentado, debe haber una revisión para que también tenga autorización de algún ejecutivo o de las máximas autoridades de la organización, obviamente porque a su vez él tendrá que pensar en los recursos que se van a asignar a este plan de reducción de riesgos y debe haber un seguimiento para finalmente, cuando se ha concluido ese plan, llegar a un cierre, que esto al momento de nosotros integrar un nuevo análisis de riesgos, el riesgo debería de ser menor que el primer análisis que hicimos. Entonces, una vez que nosotros hemos ejecutado ese plan de reducción de riesgos, pues ahora sí nosotros tenemos ciertos protocolos, porque quizás sin esta reducción de riesgos los protocolos serían muy diferentes a cuando ya se corrigieron las cosas. Al haberse corregido las cosas, o todos aquellos peligros que detectamos, podemos entonces nosotros tener los protocolos exactamente de acuerdo a la operación real que tenemos dentro del inmueble. Y entonces sí, ya pensaremos en el sistema de alertamiento, en el accionamiento de la Unidad Interna de Protección Civil, quizás si tenemos un sistema de comando o de atención a emergencias, pues lo implementamos, hacemos uso de los recursos que hay dentro de la organización para atender la emergencia, los protocolos de acción, dependiendo de qué evento se presente, bueno, va a ser el protocolo que vamos a ejecutar. Y un tema muy importante que a veces no consideramos en los programas de protección civil, que debe de haber un proceso de investigación del evento, las causas, por qué se originaron, para que una vez obteniendo el resultado, obviamente todo esto es después de haber ejecutado los planes de acción, nosotros podamos modificar algunas cuestiones que nos llevaron o que dieron origen a ese evento, de tal manera que nos sirva como aprendizaje y que este aprendizaje nos lleve a que no vuelva a ocurrir un evento similar o igual al que estamos pasando. Con esta información, nosotros ahora sí podemos integrar lo que es un programa interno de protección civil con esas 3 secciones. Una de las principales y las que manejamos anteriormente, este era el plan operativo, con sus 11 elementos que consideraba, y posteriormente nos pidieron integrar el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones, que hoy en día estamos viendo precisamente qué tan necesario era que tuviéramos un plan de continuidad de operaciones, pero a conciencia y considerando los eventos que podríamos enfrentar. Para cerrar y para dar el paso a quien corresponda,
Eh, el diplomado de programas de protección civil aproximadamente nos lleva unos 3 meses, 3 o 4 meses, más aparte el tiempo que ustedes le van a dedicar para eh, afinar su programa de protección civil, que va a ser el último elemento de calificación del diplomado. Lleva como temario algunas generalidades, conceptos similares a los que vimos ahorita y algunos otros. Entramos de lleno a verificar esos conceptos, analizarlos. El fundamento legal entramos más de lleno y aquí vemos también cómo hacer redacciones de hallazgos, cómo llevar esto a un documento que se llama diagnóstico situacional, algunas metodologías para identificar los peligros y que esto va a ser la base, precisamente como dijimos en la diapositiva anterior, para integrar nuestro plan de reducción de riesgos de desastre, que es también mediante un formato que les hacemos llegar para unos ejercicios, pues bueno, queda más claro el cómo integrar este tema o este elemento a los programas de protección civil. Vemos varias herramientas de análisis de riesgos, entre ellas el cálculo de riesgo de incendio, el método Mosler, eh, vemos quizás una matriz de riesgos o un método FINE, y vamos viendo cómo estas metodologías pueden ser útiles precisamente para hacer los análisis de riesgos de los peligros que puedan impactar en un inmueble. Una vez que tenemos bien claro estos puntos, es cuando ahora es más sencillo entonces que dentro de esa estructura del artículo 76 podamos integrar los programas de protección civil con la información que se nos requiere. Y queda un programa de protección civil profesional, técnico y además soportado con la legislación y con una metodología eh, bien definida. Muy bien. Hasta aquí sería esta participación. Espero que sea de utilidad para ustedes y cualquier duda, pues vamos a estar en contacto. Y no sé si del otro lado Indira o Eloy van a eh, hacer uso de la palabra y les dejo los micrófonos. Muchas gracias. No, en el reglamento no vienen sanciones, el reglamento de la ley general no contempla las sanciones. Las sanciones por lo general van a ser municipales o estatales en algunos casos. Hay estados donde su legislación sí contempla las sanciones desde el estado o en algunos lugares solamente el municipio, pero va a depender del estado donde estemos ubicados. Muy buenas noches, hasta luego.